Bueno, el panel que me toca moderar lo hemos titulado Sensores, la revolución de las herramientas para la toma de decisiones agronómicas en tiempo real. La primera presentación tiene que ver con mapeos de suelo HD pensando en las prescripciones a futuro y está a cargo de Julián Muguerza. Julián es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el ámbito privado desde el año 2003, especializándose en adopción, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías de procesos para el agro en la empresa Aceitera General Dehesa. Es socio y asesor de varias empresas como Glimax SRL, Rubisco SRL y Surwin Sociedad Anónima de Uruguay. Estas empresas se enfocan en la producción agrícola, las labores de precisión y el asesoramiento vinculado a la incorporación de tecnologías de procesos y en empresas del sector agrícola. Julián. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por quedarse. Voy a tratar de ser breve, cumplir los 15 minutos de la presentación. Gracias. Bueno, yo voy a charlar sobre este tema o darles algunas ideas, algunos acercamientos a tratar de lograr mayor precisión y mayor exactitud en los datos que estamos hablando. Tiene mucho sentido esta charla, luego de lo que vimos recién, donde estamos tratando de medir con más precisión, en este caso, funciones de rendimiento. Pero en el mío, y pensando en por qué deberíamos buscar la mayor precisión o el HD, la mayor definición. Y bueno, cuanto menor es el área que manejemos, mayor es la probabilidad de optimizarla. O sea, cada vez que tratemos de disminuir la toma de decisión a un área más pequeña, tenemos más probabilidad de obtener resultados. Perdón, ¿Y qué escala podemos llegar a desear? Y podemos discutir un rato largo y vimos algunas cosas de escalas relativamente pequeñas. Y la verdad que tenemos que apuntar a una escala de individuo y el milímetro. Buscar de manejar las plantas y buscar de manejar el milímetro de suelo. Y puede parecer que estemos pensando muy lejos capaz, pero en algunos casos el manejo de individuo adentro de los lotes ya lo estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Por ejemplo, con estas tecnologías que yo he trabajado mucho, que es la pulverización selectiva. Si hay una planta aislada, estamos pulverizando esa planta. Hoy vimos de estos equipos trabajando acá en la dinámica y lo estamos haciendo. Estamos manejando individuos adentro de un lote entero y estamos controlando específicamente, por ejemplo, una maleza en ese caso. Con lo cual, seguramente que tendremos las herramientas para pensar y para desarrollar la forma de trabajar el milímetro y trabajar la planta. Pero bueno, tenemos un camino por delante. Ahora, no hace mucho, en el 2005, hicimos mapeos de electroconductividad de suelo con Veris y altimetría y muestreos intensivos de suelo. Y esto estamos hablando hace 13 años atrás, a partir de los cuales generamos recomendaciones para densidad variable de semilla, sin tener necesariamente toda la información que tenemos hoy de parte de los semilleros disponible para los híbridos, que ni siquiera la tenían generada, en algunos casos ellos mismos. Y en ese momento ya podíamos hacer prescripciones con píxeles de 20 metros por 20 metros. Esto significaba que podíamos tener cuadrículas de 20 metros por 20 metros y dentro de ellos una densidad diferente de semilla de maíz, por ejemplo. Y sin embargo, esto sería el caso, es aquel mapa una porción. Sin embargo, en muchos lotes no podíamos más que poner simples zonas de manejo, grandes zonas que unificaran diferentes dosis, porque el equipo que utilizábamos no nos permitía poner una prescripción con 20.000 cuadrículas. Podríamos poner 3 zonas y poner 3 dosis distintas, y algunos de los que están acá se acuerdan, y terminó, pero muchos les pasó eso. Tuvieron que trabajar con mapas que nos permitían, que no podían tener más de 150 kb. Y hoy tenemos sembradoras, y lo vamos a charlar ahora en un rato, donde cada cuerpo puede hacer algo distinto y en cada metro, actuando en forma inmediata, en forma eléctrica. Esas sembradoras están hoy disponibles.
Y hace 15 años atrás o 13 años atrás, ya empezamos a generar el tipo de información que hoy le podemos poner acá, como por ejemplo con esos mapeos de electroconductividad para hacer semilla variable de semilla variable dentro del lote, a una escala relativamente pequeña. Entonces, tenemos que pensar en el HD que necesitamos o en la precisión que necesitamos para los próximos 20 años. Porque pasan volando, porque vienen rápido, es nada, son 10 evaluaciones, 5 retenciones para arriba, para abajo y ya estamos a los 20 años. Pasa volando. Con lo cual tenemos que pensar que la cartografía que armemos para los suelos en los que queremos trabajar y la información que generemos tiene que tener una escala de precisión acorde a lo que vamos a estar manejando de acá a nada, 10 años. Son 10 campañas, son 5 maíces. Es nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo estamos encaminados? Bueno, nosotros trabajando con una herramienta que se llama Soil Optics. Esta herramienta es esta barra que está ahí adelante. El funcionamiento o la práctica, en la práctica se lleva adelante bastante sencillo. Es una barra que va, como veíamos en esa foto recién, adelante de un vehículo o por detrás. Y el primer paso es circular por el lote cada 20 metros como se puede hacer con un Beris o midiendo altimetría. Este equipo lo que lee es la radiación gamma que ya emite el suelo. Todo el suelo que tenemos acá a la redonda está emitiendo radiación gamma todo el tiempo. Esto lo único que hace es recibir esa radiación y grabarla. ¿Y qué radiación mide o lee? Bueno, la radiación específica de algunos isótopos radioactivos como el cesio, el potasio, el uranio y el torio. Esos elementos, que pueden sonar muy raros o no, principalmente están grabados y pueden ser correlacionados con todos los nutrientes del suelo. Ahora, ¿cómo se correlaciona con esos nutrientes? Bueno, con un muestreo de suelo. No podemos escaparnos de hacer un muestreo de validación para este procedimiento. Entonces, relevamos la información de todo el lote y luego, en puntos específicos dentro del lote, muestreamos el suelo y muestreamos con radiación gamma el mismo punto, ¿sí? O sea que nos paramos en un lugar del lote, medimos durante 90 segundos la radiación gamma de ese lugar y muestreamos el suelo en ese mismo lugar. Entonces en nuestra base de datos queda la radiación gamma de cada uno de estos elementos para ese lugar específico en el lote, georreferenciado, y tenemos la muestra de suelo con todas las determinaciones que hagamos en el laboratorio. Esa es nuestra base de datos básica. Esa base de datos se envía a Canadá hoy en día, se analizan allá con algoritmos propios de esta empresa y lo que nos permite es transformar el relevamiento que hicimos en todo el lote, pasando cada 20 metros por 20 metros, y transformar cada punto que se relevó en un dato de nutrientes según el modelo específico para ese lote y para ese nutriente. Entonces, circulamos en el lote y grabamos un dato por segundo. Tenemos una malla de datos base. Vamos a puntos específicos y muestreamos el suelo y la radiación gamma para construir algoritmos específicos para cada lote y cada nutriente. Y transformamos los primeros datos que relevamos en mapas de nutrientes de alta definición. ¿Y qué es alta definición? Es un dato cada 3 metros por 3 metros, simulado para cada uno de los nutrientes. Esto estamos hoy en una fase de desarrollo, donde estamos adaptándolo a la situación productiva en Argentina. Y esta fase de desarrollo implica poder validar estos datos, y lo estamos haciendo junto con empresas y con entidades, y hay lotes de aquí del INTA que están hechos con esta herramienta, y obviamente con productores. Y esto es, por ejemplo, como lo estamos validando, es un muestreo intensivo de suelo. Esto es un mapa de materia orgánica que está construido a través de la interpolación de los datos. Es una metodología donde muestreamos el lote e interpolamos los datos del laboratorio. Esto es el mapa simulado y obtenido a partir del Soil Optics para el mismo elemento materia orgánica. Y lo que podemos ver es que las zonas son similares, las zonas de baja materia orgánica están ubicadas en las mismas zonas y las de alta materia orgánica también.
con la diferencia que encontramos un grado de variabilidad en este parche mucho más grande que antes no detectábamos. ¿Por qué? Porque teníamos un punto, otro punto y en el medio una interpolación estadística que nos decía qué es lo que debería haber ahí. En cambio acá lo que tenemos es un montón de datos de radiación gamma entre medio y un modelo que nos transforma esos datos de radiación gamma en materia orgánica. Un modelo que es específico para este lote y que fue construido con las mismas muestras de suelo de ese lote. No viene un modelo de afuera, es del mismo lote. Ahora bien, eso era una comparación entre una fuente de información poco densa como un muestreo de suelo y una interpolación y otra bastante densa como la radiación gamma de suelo. Y aquí lo tenemos comparado con otra fuente de información densa como el NDVI de un cultivo de soja o un mapa de rendimiento de esta misma soja. Y ahí vemos que las zonas empiezan a tener más coherencia y relación, inclusive mucho mejor que con esas grandes zonas que definíamos con un muestreo interpolado nada más. Entonces, vemos que esta validación tiene sentido, pero también lo que hicimos fue hacer muestreos independientes en puntos a donde no habíamos muestreado, donde no teníamos el dato para construir el modelo base. Son nuevos puntos de muestreo que fuimos después y los tomamos y validamos los resultados tanto del muestreo interpolado, que es nuestra metodología de referencia si se quiere, como también el muestreo de los datos que obteníamos del Soil Optics. Y lo que vimos es que tenemos muy buenos ajustes o buenas relaciones entre lo que nosotros medimos en este nuevo muestreo del suelo y en lo que nos predecía o lo que nos modelizaba la herramienta del Soil Optics para ese lote y ese nutriente en particular. Y esta validación en principio la comparamos para la mayoría de los nutrientes y además la comparamos con este muestreo de referencia que es el muestreo interpolado. Y hasta ahora, a priori, logramos, acá viendo simplemente la correlación, el valor de R de esas regresiones, entre el Soil Optics y el muestreo interpolado, y vemos que para los diferentes elementos logramos casi siempre mejores resultados en los mapeos modelizados que en los muestreos interpolados. No para todos los nutrientes, no para todos los elementos tenemos buenas correlaciones, pero sí para un grupo de ellos tenemos excelentes correlaciones o muy buenos resultados. Y esto es parte de un proceso, obviamente, y vamos a ir mejorando seguramente en la medida que desde Canadá, que es donde se procesan estos lotes, obtengan una mayor base de datos, vamos a poder generar mejores modelizaciones y modelos para generar mapas de alta definición, pero el proceso está encaminado. Y ese proceso está encaminado para lograr este tipo de información de mayor densidad que nos puede ayudar a explicar, y acá simplemente estoy poniendo un solo elemento que era materia orgánica y este es otro lote, pero solamente para no confundir y poner demasiada información. Pero son fuentes de información que requerimos y que necesitamos para poder empezar a tomar decisiones hoy, seguramente, pero muy seguramente para el futuro. Cuando podamos tener las curvas y las ecuaciones de rendimiento y los factores y la respuesta de cada nutriente para cada parte del lote, además vamos a necesitar esta información para saber dónde está ubicada y cómo manejarla. Con lo cual, hace 13 años atrás pensábamos que por ahí un mapa de electroconductividad de suelo iba a ser de poco uso o no lo podíamos usar en ese momento. Sin embargo, el que lo relevó en ese entonces, hoy lo está usando con las prescripciones de Monsanto, por ejemplo. Lo está usando para prescribir con sembradoras que varían prácticamente surco por surco o varían surco por surco. Y tenemos que pensar que construir la base de información para las prescripciones que vamos a tener en el futuro es fundamental, porque esto se transforma de un mapa de nutrientes de alta definición en una recomendación de alta definición. Y está claro que no todas las sembradoras hoy disponen de estas tecnologías, pero con el tiempo llega y con el tiempo están disponibles y es bueno que tengamos a la misma escala las recomendaciones a las escalas que podemos ejecutar. Así que, si estoy en tiempo, muchas gracias y les dejo mi dato de contacto.